Hola, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jennifer Romero García. Soy alumna del grupo 9903 de la materia de Derecho Municipal. En esta ocasión, y de acuerdo al plan de la primera actividad, expondré sobre el tema las teorías del municipio. Antes de empezar con el tema principal, me gustaría hacer una breve introducción sobre el municipio. ¿Qué es el municipio? De acuerdo al doctor Jorge Fernández Ruiz, él define al municipio como la personificación jurídica de un grupo social, humano, interrelacionado por razones de vecindad permanente en un territorio dado, con un gobierno autónomo propio, sometido a un orden jurídico específico con el fin del orden público, asegurar la prestación de servicios públicos indispensables para así satisfacer las necesidades elementales de carácter general de los vecinos y realizar las obras públicas locales y las demás actividades socioeconómicas requeridas por la comunidad. Por otro lado, la Enciclopedia Jurídica OMEVA nos dice que el municipio o municipalidad es jurídicamente una persona de derecho público, constituida por una comunidad humana, que se encuentra asentada en un territorio determinado, que administra sus intereses y ésta depende de una entidad pública superior, el Estado provincial o nacional. El vocablo municipio proviene del latín, siendo una palabra culta de ese idioma, compuesta por dos locuciones. El sustantivo monus, el cual se refiere a cargas y obligaciones, tareas, oficios, entre otras varias acepciones, y el verbo capere, que significa tomar, hacerse cargo de algo o asumir ciertas cosas. De la, de la conjunción de estas dos palabras surgió el término latino municipium, que definió etimológicamente a las ciudades en las que los ciudadanos tomaban por sí las cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a los asuntos y servicios locales de esas comunidades. De lo mencionado anterior, podemos derivar el concepto de municipio, que hace alusión a los propios gobernantes o a los habitantes de las circunscripciones municipales. Ahora bien, el municipio es la institución jurídica, política y social que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia, primaria y vecinal, que está regida por un ayuntamiento y que es, con frecuencia, la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de un Estado.
Debemos saber que el municipio tiene elementos esenciales, como lo son el territorio, el cual es el ámbito espacial de vigencia del orden jurídico específico y de asentamientos de la población municipal. El municipio es la base de la división territorial del Estado, y sin territorio propio, un grupo humano podría construir un pueblo, una sociedad, una nación o una empresa, pero nunca un municipio. El siguiente elemento es el poder o gobierno, el cual, a diferencia del poder estatal, no es soberano, sino autónomo, y se deposita en órganos municipales autónomos de gobierno. El siguiente elemento es la población, el cual es el elemento más importante para el municipio, ya que un territorio deshabitado no se considera territorio, ya que carece de población. Antes de continuar con el origen del municipio, me gustaría hacer la observación de que es muy importante saber que el municipio requiere un cierto grado de autonomía, es decir, la libre elección de sus autoridades por la población del municipio, la administración de sus propios intereses, sin dependencia del gobierno central y la autosuficiencia financiera. Ahora bien, hablaremos sobre el origen del municipio. Se contempla, a través de la historia, que se ha desarrollado el concepto de polis, municipio y estado, es decir, la forma como se ha estructurado las comunidades. Como éstas se organizaban, ya sea de una manera en donde el poder radica en la centralización o descentralización del mismo, se observará el inicio de las comunidades, cómo se instauraban a través de una manera que un grupo que se establecía en forma de asamblea tenía la misión de discutir y resolver los asuntos de los habitantes de ese territorio, para así llegar a un arreglo. De esta manera se concibe la estructura más antigua del concepto de municipio. Si bien muchos autores no apoyan la idea, algunos otros hacen la mención que es posible que la historia del municipio haya nacido en Roma, y esto se debe a la consecuencia de su expansión política y territorial en la península itálica. Cuando las ciudades conquistadas se incorporaban al Estado romano, Roma acordó varios derechos a los habitantes de las ciudades conquistadas, llegando a, llegando a caracterizarse el municipio romano por la calidad de ciudadanos romanos, reconocida a sus habitantes, y por la autonomía local, y eso dio lugar a la solución de un problema de equilibrio político, consistente en hacer compatible la existencia de núcleos de población de vida local con la acción de un gran poder de dominación, el Imperio Romano. En el orden administrativo, el municipio romano se estructuró con base en tres órganos básicos: magistratura, consejo ciudadano y asamblea popular. En lo concerniente a las magistraturas, se permitió a los municipios mantener las preexistentes, circunstancia que propició que en algunos hubiese la magistratura única del dictador auxiliar en varios ediles, en otros la magistratura colegiada de pretores,
En cuanto al Consejo Ciudadano, recibió diferentes nombres, entre otros los de Senatus, Curia u Ordo Decurionum, por lo que por lo que ve a las asambleas populares, cuya función principal consistió en elegir a los magistrados. Fueron constituidas con base en un reparto de la ciudadanía en curias, tribus o distritos políticos administrativos. Roma tenía la necesidad de establecer un tipo de gobierno a los pueblos que eran conquistados para imponer reglas. Por ese motivo se hace la aceptación munia capere. El territorio conquistado por acto propio acepta las imposiciones públicas establecidas en ese pueblo, y de esto deriva el término municipio. Poco a poco desapareció la diferencia entre municipios y ciudades confederadas mediante el otorgamiento del derecho de ciudadanía a los habitantes de tales asentamientos humanos a todo lo largo y ancho de la península itálica. El otorgamiento de la ciudadanía romana a los municipios, es decir, a los vecinos pertinentes al municipio, conllevó la aplicación del derecho romano a los nuevos ciudadanos, lo que no fue óbice para mantener, en lo posible, la vigencia del derecho local preexistente. Al final, el municipio de la península itálica se convirtió en una comunidad específica asentada en un territorio dado, económicamente independiente, sin independencia política, pero con la autonomía suficiente para regir sus propias cuestiones internas y con sujeción al poder supremo que Roma ejercía respecto al aspecto no locales. El municipio, subordinado al Estado, procura obtener y mantener su autonomía frente a éste, es decir, posee aquellas facultades indispensables para mantener su personalidad frente a los poderes políticos superiores. En la legislación, la más extrema autonomía municipal consiste en el sistema de la Carta Municipal, proyectada y sancionada por los propios ciudadanos del municipio, sin intervención estatal. Pero claro, no todo sistema en Carta Municipal presenta esta característica, pues la Carta, en la terminología norteamericana, no es sino la ley orgánica municipal correspondiente a un determinado municipio, que emana habitualmente de la legislatura del Estado. El sistema de la Carta supone una fórmula de variedad estructural de la adaptación al medio porque se sanciona para un municipio y no para todos. El municipalismo de la América hispana ha buscado afianzar la autonomía municipal introduciendo sus bases en la Constitución. Lo ha considerado como el único medio idóneo para dar estabilidad y asegurarle garantías jurídicas mediante la intervención de tribunales judiciales. El municipio romano constaba las características de ser autónomo, democrático, en donde se imponía la fuerza del más fuerte, donde esencialmente era urbano. Los ingresos que percibía el municipio en esos tiempos se tornaban en las cuestiones de propiedad del imperio y del pueblo romano, por las prestaciones de los servicios públicos, templos y lugares de uso común. Se cobraba por la explotación o arrendamiento de uso de bienes y servicios que prestaba dicha entidad. Aprovechamientos, badmonium, herencias, vacantes, confiscaciones. Esto se realizaba para obtener dinero para prestar los servicios públicos que consistía en censo, justicia, política, baños y acueductos, caminos como los abastos. Dichas contribuciones eran impuestas a los ciudadanos que habitaban en Roma.
Ahora bien, hay dos tendencias dominantes que hablan sobre el origen del municipio. La teoría sociológica o naturalista y la teoría legalista. La teoría sociológica o naturalista explica la existencia del municipio como una institución de derecho natural impuesta por necesidades urgentes de la vida humana de una sociedad, asentada, claro, en un territorio. Se dice que es el reconocer el principio de solidaridad humana para la seguridad y bienestar de una comunidad. Los vínculos que unen a los elementos de una comunidad se derivan fundamentalmente de la vecindad, de la habitación continua, de la ubicación de un núcleo primario, de individuos que viven en un pueblo o en una ciudad y que tienen necesidades económicas, sociales, jurídicas y de naturaleza similar. Esta postura contempla al municipio como la creación de una manera espontánea, desde antes de la concepción del Estado, siendo el origen de esta teoría la formación de la comunidad por medio de las familias, en donde éstas se empezaron a organizar debido a la constante convivencia, teniendo actividades primarias, cambiando la manera de establecer del ser humano pensando de ser nómadas al ser semisedentarios y después al sedentarismo. Por lo tanto, el Estado únicamente tiene que reconocer esta forma de organización y no de crearla, sino forjada, forjar a la forma de organización considerada como la célula de toda sociedad, que es la familia. La concepción, desde el punto de vista de esta tesis del municipio, es la creación natural del mismo a través de un proceso lógico, en donde primero se establecieron los grupos sociales primarios, los cuales tienen una comunicación directa y personal que se constituye de manera natural, es decir, que son las familias. Luego pasaron a ser tribus o clanes, después gens y por último a la forma de gobierno conocida como municipio, y esta a su vez en estado, estableciendo cuáles son las necesidades de cada colectiva, dependiendo del tiempo y la forma geográfica. Con esto se realiza una estructura para establecer el orden dentro de las comunidades. Lo anterior es por el crecimiento y progreso de las mismas. Las necesidades se vuelven más complejas, teniendo que establecer normas que se vayan adecuando a esta esfera de sociedad.
Por tal motivo, el municipio es el idóneo para integrar esas insuficiencias que se van presentando. Existe otra postura dentro de la misma teoría, en donde se establece que el municipio, cuando adquiere esta forma, ha tenido un cambio desde el comienzo hasta la evolución de la misma. Es decir, las comunidades van creando una manera de establecer orden y diversas actividades como lo son los representantes de los vecinos, quien a través de ellos se llegan las necesidades a la asamblea, en donde se toman las cuestiones principales para hacer las actividades, teniendo así su origen del municipio con la integración de las familias hasta tener una necesidad de establecer normas. Ese sentimiento de solidaridad impulsó para la creación del municipio, como estableció Aristóteles, que la comunidad son los gérmenes de desarrollo para un fin determinado. Por otra parte, y de forma contraria a lo antes explicado, la teoría legalista, o también llamada o conocida formalista, afirma que el municipio es una entidad territorial que se encuentra en el orden jurídico, es decir, es creada por la ley y no por la creación natural. Es así como el municipio es una realidad social regulada por el derecho a partir de sus más remotos orígenes, dando mayor o menor amplitud. Esta teoría menciona que el municipio tiene atribuciones delegadas por el Estado, las que pueden ser ampliadas, reducidas y aún suprimidas. En esta teoría, será el Estado quien otorga las facultades como una institución jurídica, aunque existan previamente un asentamiento humano dentro del territorio, que se ha llevado por medio del presente una división del territorio para ejercer una soberanía dentro de este espacio, así como la forma de establecer la organización del Estado. Por lo tanto, el individuo, el individuo dotada de derechos teóricamente inviolables por el Estado, pero indefensa frente al poder omnímodo de este. El individuo es así el antecedente natural del Estado totalitario. Considerando esta postura, que la comunidad es la referencia hacia una postura de un gobierno autoritario, en donde se considera un poder supremo por el mismo, por lo tanto, el municipio sirve para descentralizar el poder y establecer una competencia subordinada al Estado, y se utiliza para el control de los asentamientos humanos anteriores al mismo o de una nueva creación. Esta teoría se inclina en establecer que es el Estado quien crea y regula el municipio, debido a que a través de él se concibieron las normas y los elementos jurídicos para su administración y la regularización del mismo. Al respecto, Gabino Fraga externó que las bases constitucionales sobre el municipio autorizan a concluir que éste debe su existencia a la ley, considerando que a través del Estado es como nace la forma de organización del municipio. La Constitución quiso establecer como municipio libre. Eso se refería a una libertad en donde las otras formas de gobierno no intervinieran dentro de su competencia, pero realmente el problema se embarga a través de la dependencia de éste en su aspecto financiero para realizar sus acciones. La libertad del municipio no se puede determinar que éste debe depender al Estado, ya que desde esta concepción es el municipio quien le da la creación al Estado. La libertad municipal es el atributo de los municipios. Se caracteriza por la autosatisfacción de los requerimientos financieros del apartado público municipal y por el uso de sus facultades constitucionales y legales sin
injerencias del exterior y en la medida en que satisfaga las necesidades primordiales de la comunidad. Por lo tanto, los estados son los reguladores de su orden interno. Son las legislaturas estatales las que organizan a los municipios, dotándolos de atribuciones determinadas contenidas en las leyes orgánicas para los municipios de cada estado. Con esta postura se tiene que, en efecto, el estado se divide en la forma perfecta que es el municipio, en donde se entrelaza la unión del gobierno con la comunidad. Se cuenta con una cultura y asimismo se traza el objetivo de apoyar el desarrollo de su comunidad, lo anterior a través de su gobierno, su libertad y la autonomía con respecto a los recursos que deba manejar para el cumplimiento de sus funciones. Eso sería todo. Muchísimas gracias, profesor.